Ni a los gobiernos más democráticos en los países con la más larga tradición democrática les gustan los medios de comunicación críticos, independientes y prósperos. Es una realidad que se remonta a principios del siglo XIX en varios países y no ha cambiado hoy ya 2 siglos después. Hay algunos presidentes que son más sensibles frente a las críticas de la prensa. Los 2 mejores ejemplos más conocidos hoy en el mundo probablemente sean, o los 3, el del presidente Trump en Estados Unidos, el presidente Bolsonaro en Brasil y el primer ministro Modi en la India. Pero muchos otros gobiernos en el mundo reaccionan de manera negativa frente a críticas, dudas, denuncias puestas en evidencia por los medios de comunicación masivos o no tan masivos, impresos o electrónicos, de plataformas en redes sociales o más tradicionales. El caso de López Obrador en México no es, por lo tanto, excepcional, tampoco lo es en la tradición mexicana. Los medios mexicanos apenas comenzaron a ser más o menos independientes a mediados de los años 90, con algunas muy pequeñas excepciones como la revista Proceso, como el noticiero de José Gutiérrez Vivó en la radio hace algunos años, muchos años ya. Pero en México esto es algo relativamente nuevo. Entonces, en el fondo no debiera sorprendernos que López Obrador sea tan hipersensible ante las críticas de los medios y que responda con la virulencia, la mezquindad, la pequeñez y la tentación autoritaria con lo que lo ha hecho durante ya el año y medio que lleva en el gobierno. Todos conocemos los casos que se han producido a lo largo de este año y medio. Columnistas que han sido despedidos de sus medios, el caso propio. Columnistas que han visto reducidos a prácticamente nada o a la mitad su remuneración por los medios. Conductores o comentaristas en programas de radio y televisión que han sido despedidos o han renunciado bajo presión de unos medios para irse a otros medios donde ganan menos, donde tienen menos recursos, donde tienen menos rating. Las denuncias constantes de López Obrador en las mañaneras a diversos columnistas, periodistas, investigadores, historiadores, que por una razón u otra pues le caen gordo. Bueno, lo que empezó a cambiar ahora en estos días, aunque ya venía desde antes, es que como la prensa extranjera empezó a ocuparse de López Obrador y de México y hacerlo con un ojo mucho más crítico que en el pasado, pues esto sí tocó un nervio, una fibra muy sensible de parte del gobierno. Los reportajes que salieron hace unos días en The New York Times, The Wall Street Journal, El País de España, a propósito de la poca confiabilidad de las cifras de defunciones y contagios que hay en México durante la pandemia, pues obviamente pusieron de muy mal humor tanto a López Obrador como a López-Gatell como a mucha gente en el gobierno. Con la prensa extranjera es difícil que hagan mucho. Ha habido gobiernos que han expulsado de alguna manera, de una forma u otra, a corresponsales extranjeros en México. Recuerdo el caso de uno del New York Times en los años 80, bajo el gobierno, ya no me acuerdo si fue de Miguel de la Madrid o de Carlos Salinas de Gortari. No fue una expulsión directa, explícita, pero le hicieron entender que tenía que irse. Y lo hemos visto en otros casos, pero la verdad, los gobiernos mexicanos son demasiado cobardes en general para meterse con la prensa extranjera. A ellos sí les tienen miedo. Obviamente a los medios mexicanos no le tienen el menor miedo. Ahora ya se ha complicado esto. Y lo que vamos a ir viendo seguramente conforme se deteriore la situación del país
en materia de salud pública, pero sobre todo en materia económica, va a ser cada vez más críticas por parte de los medios internacionales y una respuesta cada vez más dura, cada vez más vengativa, rencorosa, mezquina, por parte de un gobierno rencoroso y mezquino como es el de López Obrador. Platicamos la semana que entra.